Historia 1. El esqueleto del desierto. Mi nombre es Ana, tengo 27 años y soy de Honduras. Esta es la historia de mi travesía, un camino que muchos recorren en busca de un futuro mejor, pero pocos hablan sobre lo que realmente sucede en las tierras desoladas donde la vida y la muerte se entrelazan de formas aterradoras. No solo es el calor, el hambre, la sed o la desesperanza lo que marca este viaje. Hay algo más en el desierto, algo que se alimenta del miedo y de la muerte, algo que nos persiguió desde el momento en que partimos y que aún siento detrás de mí. Mi viaje comenzó en San Pedro Sula, donde conocí a Marcos, el coyote, que me prometió llevarme a Estados Unidos. Había oído hablar de él y de su éxito, y aunque el precio era alto, junté cada centavo para pagar su tarifa. El viaje en autobús hasta la frontera fue tenso, lleno de personas como yo, que llevaban sus vidas en mochilas y corazones llenos de esperanza y miedo. Cada uno de nosotros sabía de los peligros, pero nadie podría prever lo que realmente nos esperaba. Cruzamos la frontera con Guatemala sin problemas, pero al llegar a México, el clima cambió. Nos aventuramos por el desierto, guiados por Marcos y su equipo, quienes parecían conocer cada rincón de aquella tierra inhóspita. Durante el día, el calor era insoportable, y por la noche el frío calaba los huesos como si el propio desierto quisiera echarnos. Caminábamos en silencio, economizando fuerzas y siempre atentos a cualquier ruido. Fue en una de esas noches, bajo la luz de la luna llena, que encontramos un esqueleto parcialmente enterrado en la arena. Sus huesos, blanqueados por el sol, se destacaban entre las dunas como una advertencia. Nadie dijo nada de inmediato, pero el miedo se apoderó de nosotros, como si ese esqueleto nos recordara la fragilidad de nuestra existencia en ese lugar. Algunos apartaron la mirada, otros murmuraron oraciones, pero Javier, un joven del grupo, se acercó al esqueleto, como si fuera un recuerdo, tomó un hueso, un fémur creo, y lo metió en su mochila. Todos vimos, pero nadie dijo nada. Solo queríamos seguir adelante, alejarnos de ese lugar maldito. Esa misma noche comenzaron las cosas extrañas. Primero, fueron solo murmullos, ruidos distantes que no pudimos identificar. Pensamos que podría ser el viento, pero no estaba lo suficientemente fuerte como para producir esos sonidos. Luego empezaron los pasos. Oíamos claramente pasos detrás de nosotros, pero cuando mirábamos, no había nadie. Al principio, pensamos que era Marcos o alguno de los guías, pero todos ellos siempre estaban al frente, liderando el camino. A medida que avanzábamos, las cosas se pusieron más aterradoras. El viento comenzó a susurrar nuestros nombres, pero no era un sonido natural, era como si alguien estuviera allí, hablándonos al oído. Nadie quería admitirlo, pero todos escuchábamos. Una noche, mientras acampábamos, vi una sombra moverse entre las piedras. Pensé que era uno de los guías, pero cuando mencioné eso al día siguiente, todos juraron que no se habían movido. Javier, quien había tomado el hueso, comenzó a comportarse de manera extraña. Estaba más callado de lo normal, con la mirada perdida en algo que solo él veía. Una noche, se quedó parado mirando al horizonte, hacia donde sabíamos que el desierto se extendía sin fin. Murmuró: «Algo viene por nosotros». Intenté hablar con él, pero no respondió, como si no pudiera oírme. Era como si ya no estuviera allí, como si algo lo hubiera llevado desde el momento en que tocó ese esqueleto. El punto crítico llegó días después. Estábamos descansando bajo una pequeña formación rocosa, tratando de protegernos del sol abrasante, cuando Javier se levantó de repente. «Necesito irme», dijo con una voz que no era la suya. Sus ojos estaban vacíos, su piel pálida, y su cuerpo parecía moverse por hilos invisibles. Intentamos detenerlo, pero su fuerza era sobrenatural. Se alejó, caminando sin rumbo, hacia el desierto. Marcos intentó seguirlo, pero cuando llegó a la cima de una duna, Javier ya no estaba allí, como si la tierra lo hubiera engullido. Después de eso, el grupo cayó en un silencio tenso. Todos sentimos la presencia de algo oscuro, algo que se había apoderado de Javier y que ahora nos rodeaba. Cada paso parecía pesado, cada sombra una amenaza. Comenzamos a dudar de nuestra cordura. Los guías trataban de mantenernos unidos, pero el miedo nos había dominado, y sabíamos que no había forma de escapar de lo que sea que nos estaba cazando. Una noche, mientras intentaba dormir, desperté con un susurro: «Ana». Abrí los ojos y vi a Javier, o lo que quedaba de él, parado al borde de nuestro campamento. Su piel estaba marchita, sus ojos fundidos en su rostro como pozos sin fin. «Necesitas venir conmigo». Pero no era una invitación, era una orden. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. Su mano se extendió hacia mí y sentí un frío helado que penetraba hasta mis huesos. Pero antes de que pudiera tocarme, algo lo apartó.
Una fuerza invisible lo arrastró hacia la oscuridad y desapareció. A la mañana siguiente, le conté a Marcos lo que había visto. Su rostro se oscureció, por primera vez, vi miedo en sus ojos. No es la primera vez que esto pasa, dijo en voz baja. El desierto es un lugar donde los muertos no descansan. Algunos creen que, si tocas los restos de los que murieron aquí, llevas parte de su maldición. Ellos te siguen, te persiguen hasta que te unes a ellos. Sus palabras congelaron mi sangre y supe que estábamos en un peligro mucho mayor del que imaginábamos. Desde ese momento, los eventos se intensificaron. Las sombras nos seguían constantemente, los susurros se hicieron más insistentes, más claros. No podíamos dormir, y cuando lo hacíamos, despertábamos con la sensación de que algo o alguien nos observaba. Algunos del grupo comenzaron a enfermar, debilitados por algo que no podíamos explicar. Uno a uno, comenzaron a desaparecer. Sus cuerpos eran encontrados por la mañana, fríos, como si la vida los hubiera abandonado durante la noche. Al final, solo quedamos 3, yo, Marcos y un hombre llamado Carlos. Estábamos exhaustos física y mentalmente, pero sabíamos que no podíamos detenernos. El desierto nos consumía, y sabíamos que, si nos rendíamos, seríamos las próximas víctimas de las sombras que nos cazaban. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo en la frontera, un lugar donde las montañas parecían protegernos del desierto. Allí, encontramos refugio en una casa de adobe, donde una anciana nos recibió. Cuando le contamos nuestra historia, asintió gravemente y nos dijo que tuvimos suerte de escapar. El desierto es una tumba para aquellos que no respetan a los muertos, dijo. Es un lugar antiguo, lleno de almas que no encontraron descanso. Al tomar ese hueso, tu amigo selló su destino, y estuvieron a punto de seguir el mismo camino. Pasamos algunos días en el pueblo, recuperándonos, pero sabíamos que nunca seríamos los mismos. El desierto nos marcó, mostró su verdadero rostro, uno que no se olvida fácilmente. Cuando finalmente cruzamos la frontera y llegamos a Estados Unidos, no hubo celebraciones, solo un silencio pesado, cargado con los recuerdos de lo que vivimos. Ahora, meses después, estoy en un pequeño apartamento en Texas, trabajando y tratando de reconstruir mi vida, pero las noches son difíciles. A veces, en la oscuridad, escucho susurros y siento la misma presencia que nos persiguió en el desierto. Sé que nunca podré escapar completamente de lo que vi, de lo que sentí. El desierto es un lugar donde los muertos caminan, y aunque logré salir, una parte de mí siempre estará allí, perdida entre las dunas, esperando que las sombras vengan a buscarme. Esta es la historia que nunca cuento en voz alta, la que guardo en lo más profundo de mi ser, porque sé que, una vez que la cuentas, una vez que recuerdas, el desierto vuelve a llamarte. Y no sé si tendré fuerzas para resistir esta vez. Historia 2, La frontera. Dejaré mi nombre en anonimato, pero soy de Guatemala. En 1998, las cosas en mi país se volvían cada vez más difíciles. No había trabajo, la violencia crecía como una sombra que lo cubría todo, y el futuro parecía una cruel broma. La desesperanza me empujó a tomar la decisión de buscar una vida mejor al norte, cruzando la frontera hacia los Estados Unidos. No tenía otra opción, sabía que el viaje sería difícil, pero jamás imaginé lo que realmente me esperaba. Recuerdo que el trayecto hacia México fue agotador. Pasé días y noches caminando con el miedo constante de ser descubierto por los militares o asaltado por bandidos. Cuando llegamos a la frontera norte, el grupo que había comenzado con unas 20 personas se redujo a la mitad. Algunos se enfermaron, otros se dieron por vencidos y regresaron a casa. Algunos simplemente desaparecieron en el camino, como si la tierra los hubiera tragado. Pero yo seguí adelante, con una obstinación que rozaba la locura. Nuestro coyote, un hombre de pocas palabras y con una mirada fría como acero, nos guió hasta el río Bravo. Era una noche sin luna, la oscuridad era total y apenas podíamos ver un palmo delante de nosotros. El río parecía un monstruo dormido, su superficie casi invisible en la penumbra. El coyote nos ordenó que formáramos una fila y nos preparáramos para cruzar. Estaba asustado, pero no podía darme el lujo de mostrarlo. Si te ven débil, te abandonan, nos dijo. Y en ese momento, el miedo no era nuestro único enemigo. De repente, un sonido atravesó la noche, un llanto desesperado, como el de una mujer llamando a su hijo. Era un sonido tan angustiante que me puso los pelos de punta. Vi cómo los demás en el grupo se miraban, buscando en la oscuridad el origen de ese sonido, pero no había nada, solo sombras. El coyote se dio la vuelta y nos dijo en voz baja pero firme que ignoráramos y cruzáramos el río. Es solo el viento, dijo. Aunque nadie lo creyó, el sonido era demasiado real, demasiado humano, para ser solo el viento. Aún así,
Seguimos su orden y comenzamos a movernos hacia el agua. Todos, excepto dos. Un hombre y una mujer del grupo no resistieron. Vi cómo se apartaron de la fila y siguieron hacia el origen de ese llanto. Quise llamarles, avisarles que volvieran, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El coyote, sin mirar atrás, siguió adelante, y nosotros con él. Los que se fueron no regresaron, ni esa noche, ni nunca más. La oscuridad los engulló, el llanto los llevó. El río era más traicionero de lo que parecía. Sus corrientes eran fuertes y frías, y con cada paso que daba sentía mis piernas hundiéndose en el lodazal. Los que no podían nadar se aferraban a las cuerdas que el coyote había preparado, pero algunos, por el cansancio o el miedo, soltaron las cuerdas y fueron arrastrados por la corriente. Pude escuchar sus gritos mientras el río los llevaba cada vez más lejos, hasta que solo quedó el sonido del agua y el eco de sus voces en mi mente. Finalmente, llegamos al otro lado, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. El desierto nos esperaba. La arena bajo mis pies parecía un enemigo más, abrasadora durante el día, helada por la noche. La deshidratación empezó a hacer efecto rápidamente, y los que quedaban tropezaban. Yo seguí, incansable, como si algo más allá de la comprensión humana me guiara. Las noches en el desierto eran las peores, no solo por el frío, sino por los sonidos. Al principio, pensé que eran alucinaciones, producto del cansancio y la sed, pero pronto me di cuenta de que no era el único que los escuchaba. Murmullos, pasos suaves sobre la arena, susurros que parecían venir de todos los lados y de ninguno. No había nadie, no había nada, pero las voces estaban allí, moviéndose entre nosotros. El miedo me paralizó, pero no dije nada. Miré a los demás y vi que ellos también los escucharon, pues sus ojos reflejaban el mismo terror que yo sentía. El coyote nos ordenó seguir, y nadie se atrevió a cuestionarlo. Pero a partir de ese momento, una sensación de fatalidad se apoderó de mí. Era como si algo en el desierto nos estuviera observando, esperando el momento adecuado para atacar. Y atacó. Fue en la penúltima noche antes de llegar al punto donde seríamos recogidos por los burreros. Habíamos parado para descansar cerca de una formación rocosa, un lugar que el coyote dijo que era seguro. La temperatura cayó drásticamente y la mayoría de nosotros temblaba de frío, acurrucados bajo las mantas que trajimos. Estaba casi dormido cuando un sonido me despertó de golpe, el mismo llanto que había escuchado en el río. Esta vez, estaba más cerca, mucho más cerca. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Los demás también lo escucharon, pues vi como todos se movían, inquietos. Algunos incluso se levantaron, mirando nerviosos a su alrededor. El coyote se levantó y con voz autoritaria nos dijo que nos quedáramos donde estábamos. No es real, repitió. Pero yo sabía que él tampoco lo creía. El miedo en su voz lo traicionaba. Entonces, vimos una figura. Apareció en la oscuridad, acercándose lentamente hacia nosotros. Era una mujer, pero no podíamos ver su rostro. Su cabello era largo y desordenado, cubriéndole el rostro, y sus ropas estaban hechas jirones, como si hubiera vagado por el desierto durante años. El único detalle que destacaba eran sus manos delgadas y huesudas, que se extendían hacia nosotros, como si pidiera ayuda. El llanto seguía, pero ahora era un susurro, una súplica que parecía resonar en nuestras cabezas. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura se acercó más y más, hasta quedar a pocos pasos de nosotros. Sentí su aliento helado sobre mi piel, un olor a putrefacción que me revolvió el estómago. El coyote dio un paso al frente, tratando de mantener el control, pero luego algo sucedió que ninguno de nosotros pudo explicar. La mujer, o lo que fuera, levantó la cabeza y miró directamente a los ojos del coyote. En ese momento, un grito desesperado salió de su garganta, un sonido tan inhumano y aterrador que nos congeló. Fue como si ese grito atravesara nuestra alma, arrancando cualquier vestigio de esperanza que aún tuviéramos. El coyote cayó de rodillas, sujetándose la cabeza, como si tratara de protegerse de algo invisible. La figura se lanzó sobre él y, en un parpadeo, ambos desaparecieron en la oscuridad, como si nunca hubieran estado allí. El llanto cesó, dejando un silencio sepulcral, roto solo por el viento que comenzaba a soplar entre las rocas. Nadie se movió durante horas. Finalmente, uno de los pocos que quedaban tomó la iniciativa y comenzó a caminar en dirección opuesta a donde la figura había desaparecido. Sin el coyote, estábamos perdidos, pero quedarnos allí no era una opción. Comenzamos a caminar, tropezando en la oscuridad, guiados solo por el instinto de supervivencia. El desierto, que ya era inhóspito, ahora parecía una trampa mortal. A cada paso, parecía que las sombras se movían a nuestro alrededor, susurrando, riendo,
burlándose de nuestro destino. Nadie habló. No había necesidad. Sabíamos que estábamos condenados. Finalmente, llegamos al punto de encuentro, o al menos eso creímos. Era una explanada en el desierto donde, supuestamente, los burreros nos recogerían al amanecer. Pero, cuando llegó la luz del día, no había señal de ellos. El sol nos castigaba implacablemente, y sin agua ni sombra, algunos comenzaron a desmayarse. Traté de mantenerme firme, pero mi cuerpo ya no respondía. Caí al suelo, mi visión se nubló, y lo último que recuerdo fue el sonido del viento llevándose las últimas esperanzas que me quedaban. Cuando desperté, estaba en un hospital en algún lugar de Texas. Me dijeron que me encontraron al borde de la muerte, pero no pude explicar cómo llegué allí, ni lo que realmente pasó. Los otros que estaban conmigo, los pocos que sobrevivieron, nunca hablaron sobre lo que sucedió. Algunos decían que fue una alucinación colectiva, otros que simplemente no querían recordar. Yo sé la verdad. Sé que hay algo en esa frontera, algo que se alimenta del miedo y la desesperanza de aquellos que intentan cruzarla, algo que toma la forma de lo que más tememos, de lo que más deseamos. Un eco en la frontera, esperando en la oscuridad para arrastrarnos con él. Dejé mi nombre en anonimato porque sé que, aunque crucé la frontera, una parte de mí nunca lo hizo. Una parte de mí quedó atrapada en ese desierto, vagando con los ecos, buscando un camino que nunca encontrará. Historia 3. En tren bestia. Soy Carlos, y cruzar la frontera en tren fue mi única opción. No era solo la necesidad de escapar de la violencia y la pobreza lo que me impulsaba, sino la desesperación de buscar una vida mejor, una vida digna. Tomé la decisión de subir a la bestia, el tren que devora hombres, con la esperanza de llegar al otro lado, donde creía que todo tendría un fin. Pero lo que viví en ese viaje me mostró que, a veces, los peores horrores no están en la pobreza ni en la violencia que dejamos atrás, sino en lo desconocido que enfrentamos al cruzar estas fronteras. Desde el momento en que mis pies tocaron el metal oxidado del tren, sentí que algo andaba terriblemente mal. No era el miedo común al peligro físico, sino una sensación profunda e inexplicable de que ese tren cargaba algo más que cuerpos desesperados. Cargaba almas perdidas, sueños rotos, algo oscuro que no podía ver, pero que estaba ahí, latiendo como un corazón maldito. El tren arrancó con un crujido metálico que resonó en mi pecho. Las personas a mi alrededor, otros migrantes con rostros endurecidos por el sufrimiento, se aferraban a la estructura de hierro, algunos rezando en voz baja, otros en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. Intenté concentrarme en el camino, en el viaje, pero mis pensamientos siempre regresaban a esa inquietante sensación que me seguía como una sombra. A medida que el tren avanzaba, empecé a notar cosas extrañas. Al principio, pensé que era mi mente jugándome malas pasadas por el cansancio y el hambre. Las noches eran especialmente duras, con el frío mordiendo mi piel y la oscuridad envolviéndome como un sudario. Fue en una de esas noches cuando vi por primera vez las sombras. Estaba sentado, tratando de descansar un poco, cuando algo llamó mi atención en el techo del vagón. Miré hacia arriba, y allí estaban, figuras borrosas que caminaban sobre el tren, como si estuvieran hechas de humo o niebla. Sus cuerpos no tenían una forma definida, pero era evidente que tenían presencia física, o al menos eso parecía. Lo más perturbador era que no tenían rostros, solo contornos vacíos, como si algo les hubiera arrancado la identidad. Al principio, pensé que eran otros migrantes que habían subido al tren en algún punto, pero pronto me di cuenta de que nadie más los veía. Los observé por un tiempo, esperando que alguien reaccionara, pero todos continuaban con la cabeza baja, ignorando lo que, para mí, era innegable. Me aferré con más fuerza a mi asiento, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. Debe ser el cansancio, me repetía, pero cuando una de esas sombras se detuvo y me miró, si es que se puede llamar así, sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. No tenía ojos ni boca, pero algo en su postura, en la inclinación de su cabeza, me decía que me estaba observando, escudriñando algo más allá de lo físico. Cerré los ojos, esperando que desapareciera, que fuera solo producto de mi mente agotada, pero cuando los abrí, la sombra seguía allí, y esta vez, no estaba sola. Más sombras habían aparecido, caminando de un lado a otro, algunas sentándose en el borde del vagón, como si fueran pasajeros. Fue entonces cuando un hombre, un compañero de viaje, comenzó a gritar. Se levantó de un salto, mirando hacia el techo y señalando con un dedo tembloroso. Los demás intentaron calmarlo, pero antes de que alguien pudiera hacer algo, se lanzó al vacío, directo a los rieles. El tren no se detuvo. Nadie hizo nada más que mirar mientras su cuerpo desaparecía en la oscuridad. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible.
Los demás continuaron el viaje como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo terrible estaba sucediendo, algo más allá de nuestra comprensión. Las sombras seguían allí, y aunque no podía decir que se movían de forma amenazante, su sola presencia me llenaba de una angustia que jamás había experimentado. Los días pasaban, cada vez más, migrantes desaparecían. Algunos simplemente no estaban allí por la mañana. Nadie hablaba de ellos, como si nunca hubieran existido. Intentaba mantenerme despierto, temiendo que, si cerraba los ojos, ellas vendrían también por mí. Las veía todas las noches, y cada vez se acercaban más. A veces las sentía a mi lado, susurrando cosas que no podía entender, pero que me llenaban de terror. Otras veces, veía a los coyotes, esos hombres implacables que nos guiaban por el desierto, hablando con las sombras como si pudieran verlas. Pero sabía que ellos no eran como nosotros. Estaban más cerca de esas entidades que de cualquier ser humano. Una noche, el tren se detuvo en medio de la nada. El silencio era absoluto, roto solo por el chirrido de las ruedas al detenerse. Nadie sabía por qué habíamos parado ni cuánto tiempo estaríamos allí. Los coyotes estaban nerviosos, murmurando entre ellos. Algunos migrantes comenzaron a bajar del tren, pensando que sería más seguro continuar a pie que quedarse allí. Yo no me moví. Algo me decía que debía quedarme en el tren, que bajar sería el mayor error de mi vida. Vi a las sombras moverse entre los árboles cercanos, como si estuvieran esperando que alguien descendiera para llevárselo. Mis manos temblaban, el sudor frío empapaba mi frente. Sentí el impulso de correr, de escapar de esa situación, pero mis piernas no respondían. Era como si el miedo me hubiera clavado al metal del tren. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. No era un grito normal, era un sonido gutural, como si alguien estuviera siendo destrozado desde dentro. Los pocos que habían bajado corrieron de vuelta al tren, pálidos, con los ojos desorbitados. Vi a uno de ellos, un joven que apenas parecía tener 20 años, con las manos ensangrentadas y los ojos llenos de lágrimas. Murmuraba algo sobre ellos, diciendo que venían por nosotros, pero nadie entendía lo que decía. Nadie quería entender. El tren arrancó nuevamente, y los que habían quedado en el suelo fueron olvidados en la oscuridad. Yo seguía viendo las sombras, pero esta vez, no estaban solas. Había algo más con ellas, algo que no podía ver claramente, pero que podía sentir. Era como un vacío, una ausencia de luz y vida. Sabía que, si miraba fijamente, si intentaba entender qué era, perdería la razón. Los días siguientes fueron una mezcla de terror y resignación. Las personas hablaban menos, se movían menos. Los rostros estaban marcados por el hambre, el miedo y algo más, algo que solo podíamos comprender en lo más profundo de nuestras almas. Algunos comenzaron a rezar, pero no a Dios. Rezaban a algo más, algo que sentían que podría protegerlos de lo que nos perseguía. Finalmente, llegamos a la frontera, o al menos eso nos dijeron, pero para mí, el viaje no había terminado. Las sombras seguían allí, y ahora no estaban limitadas al tren. Las veía en el desierto, moviéndose entre los cactus y las rocas, deslizándose por la arena como serpientes. Los coyotes nos apresuraron para cruzar, pero no importaba cuánto corriera, las sombras siempre estaban un paso adelante. Cuando finalmente llegamos al muro, pensé que podría escapar, pero al cruzar al otro lado, supe que estaba equivocado. No se trataba del tren, ni del desierto, ni siquiera de la frontera. Las sombras eran parte de mí ahora, o yo era parte de ellas. Ya no había diferencia. Hoy, mientras camino por las calles de esta nueva ciudad, veo esas mismas sombras. No son tan visibles como en el tren, pero sé que están allí, acechando en las esquinas, deslizándose por las paredes. A veces las veo reflejadas en los ojos de otros migrantes, aquellos que cruzaron como yo, y me doy cuenta de que no estamos solos. Nunca lo estaremos. El precio de mi libertad fue un viaje al infierno, uno del que nunca regresé por completo. Ahora sé que la verdadera frontera no está en el mapa, sino en lo que llevamos dentro de nosotros. Algunos llaman a eso miedo, otros lo llaman locura. Yo lo llamo sombras, y ellas me llaman a mí. Es solo cuestión de tiempo antes de que finalmente responda a su llamado. Historia 4. El camino. Era el año 2005 y me encontraba en medio de la travesía más peligrosa de mi vida. Como muchos otros, decidí dejar atrás la pobreza y la violencia de mi país de origen para buscar un futuro mejor en los Estados Unidos. Mi camino en busca de la promesa de una nueva vida me llevó al desierto de Arizona, un paisaje árido y hostil donde el calor abrasador del día era sustituido por un frío glacial de la noche. Ese desierto no era solo un campo de pruebas físicas, sino también una prueba de resistencia mental. Iniciamos el viaje al caer la noche,
cuando las temperaturas eran lo suficientemente bajas como para no morir de deshidratación. Unas horas más tarde, Coyote, un hombre experimentado y de pocas palabras, nos guió. Éramos un grupo de 10 hombres y mujeres de distintas edades, todos unidos por un mismo sueño. Caminamos en silencio, con la única compañía del sonido del viento cortando entre las plantas y el crujido de nuestros pasos en la arena. El desierto es implacable y en los primeros días ya perdimos a 2 compañeros, uno, un joven de unos 20 años, fue mordido por una serpiente. No hubo tiempo ni recursos para salvarlo. La otra, una mujer mayor, simplemente no pudo soportar el cansancio y se quedó atrás, sin que nadie se atreviera a detenerse para ayudarla. Todos sabíamos que si se quedaba, se quedaría para morir. Fue en la tercera noche que sucedió algo que todavía me da escalofríos. El frío fue especialmente intenso, más que en noches anteriores. El cielo estaba cubierto de nubes y no había luna que iluminara nuestro camino. Solo teníamos la tenue luz de las linternas, que apenas podían atravesar la oscuridad. De repente la vi. Era una figura a lo lejos, una mujer caminando sola entre las dunas. Estaba vestida de blanco y su cabello oscuro caía en mechones largos y desordenados sobre sus hombros. Me detuve incrédulo y parpadeé para asegurarme de que lo que veía era real. ¿Qué hacía una mujer sola en medio de la nada? Coyote notó que me había detenido y se acercó a mí. ¿Qué pasó?, preguntó con voz áspera. Ahí, esa mujer, respondí, señalando donde la vi. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba allí. Coyote me miró severamente y susurró en tono serio, no mires donde no debes. Hay cosas en este desierto que es mejor no ver. Me sentí ridículo. Pensé que el cansancio y el miedo me estaban jugando una mala pasada, que lo que había visto no era más que una ilusión creada por mi mente agotada. Pero algo en los ojos de Coyote me dijo que sabía más de lo que quería admitir. Seguimos caminando, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de la mujer. Esa noche, cuando paramos a descansar, el frío se hizo aún más penetrante, tanto que ni siquiera las mantas que llevábamos nos protegían del todo. Me acurruqué cerca de los demás, tratando de mantener el calor corporal, pero no conseguía dormir. Mis pensamientos volvieron, una y otra vez, a esa figura en la oscuridad. En mitad de la noche algo me despertó, un sonido suave al principio, como un lamento que nos llevaba el viento. Me puse de pie, con el corazón latiendo con fuerza en la garganta, y me di cuenta de que no era el único que lo había escuchado. Los demás también estaban despiertos, sus ojos reflejaban el mismo miedo que yo sentía. El sonido se hizo más fuerte, un grito, un suspiro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Nos pusimos de pie, mirando a nuestro alrededor, buscando el origen de ese lamento. Fue entonces cuando la volví a ver, a pocos metros de nosotros. La mujer de blanco estaba quieta, mirándonos. Esta vez su rostro era más visible y lo que vi me hizo dar un paso atrás. Sus ojos estaban llenos de dolor, un sufrimiento tan profundo que parecía cruzar la línea entre la vida y la muerte. Nadie se atrevió a moverse. Coyote, sin embargo, se acercó lentamente a la figura, con los ojos entrecerrados, como si tratara de verla mejor en la penumbra. Cuando estuvo a unos pasos de ella, se detuvo. La mujer levantó la mano y lo señaló. Lo que pasó después es algo que hasta el día de hoy todavía no puedo entender del todo. En un momento, la mujer simplemente desapareció, como si hubiera sido tragada por la oscuridad. Pero su ausencia no supuso ningún alivio. Al contrario, un sentimiento de pavor absoluto se apoderó de todos nosotros. Coyote, normalmente tan confiado, estaba pálido, con los labios apretados en una línea de preocupación. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los más jóvenes del grupo, con la voz temblorosa. Coyote no respondió de inmediato, nos hizo una señal para que siguiéramos caminando y continuamos sabiendo que no íbamos muy lejos en nuestro estado. Solo después de un buen rato de caminar en silencio habló. Esta mujer, dicen que es el espíritu de una madre que murió buscando a su hijo. Vienen de México, como nosotros, pero no pudo. Cruz dicen que vagó por el desierto, buscando a su hijo, llamándolo, hasta que el frío o la sed se la llevó. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió mi espalda. Nunca he sido supersticioso, pero el miedo que sentí era real, tan real como la arena bajo mis pies. No podía dejar de pensar en esa mujer, en su mirada desesperada. ¿Es cierto lo que dijo Coyote? ¿Fue su espíritu el que nos encontró esa noche? No lo sé, pero lo que sí sabía era que su presencia proyectaba una sombra sobre nuestro grupo, una sombra de la que no podíamos escapar. Durante los días siguientes, el ambiente cambió. El calor durante el día se hacía insoportable y por la noche el frío era como cuchillas clavándonos en la piel. Pero lo peor era la sensación de que nos observaban,
de que algo o alguien nos seguía. Los lamentos volvieron varias veces, siempre al anochecer, y siempre seguidos de la aparición de la mujer, cada vez más cercana, cada vez más tangible. Coyote, por su parte, estaba cada vez más tenso. No significó nada para nosotros, pero todos sabíamos que algo andaba terriblemente mal. Las condiciones eran difíciles, pero estábamos preparados para ello. Lo que no podíamos afrontar era el terror que se había apoderado de nuestras mentes. El momento más aterrador llegó en una noche particularmente oscura. No había estrellas y el viento soplaba con tanta fuerza que era difícil mantenerse en pie. Nos resguardamos como pudimos entre unas rocas, intentando evitar el frío y el viento. Fue entonces cuando la volvimos a ver. Pero esta vez, ella no estaba sola. Detrás de la mujer se perfilaban otras figuras, sombras confusas que se movían en la oscuridad. No estaban claros, como si fueran parte del viento y la arena, pero su presencia era inconfundible. Nos rodearon lentamente hasta que estuvimos completamente rodeados. Nadie se atrevió a moverse ni a emitir ningún sonido. Los lamentos se elevaron en un coro aterrador y me di cuenta de que no era solo el espíritu de la mujer el que nos perseguía. Había algo más, algo que pertenecía a ese desierto y que se alimentaba del miedo y el sufrimiento. La mujer, ahora más cerca que nunca, extendió su mano hacia nosotros, como pidiendo ayuda, pero su mirada permaneció vacía, un pozo sin fondo de desesperación. Fue en ese momento que supe que no nos íbamos a ir, que estábamos atrapados en ese lugar, perdidos como ella. Uno de los hombres del grupo, incapaz de soportar más el terror, empezó a correr en la oscuridad, alejándose de nosotros. No había dado más que unos pocos pasos cuando un grito inhumano salió de su garganta, y luego el silencio. Nunca lo volvimos a ver. Coyote, con una mezcla de miedo y determinación, nos ordenó seguir adelante. Ya no había elección. Nos levantamos como pudimos y comenzamos a caminar nuevamente, sintiendo siempre la presencia de aquellas sombras detrás de nosotros. A partir de esa noche nada volvió a ser igual. La travesía se convirtió en una pesadilla sin fin. Las sombras no nos abandonaron y aunque Coyote intentó mantenerse firme, su miedo era evidente. Pasamos por lugares donde la arena se teñía de un color extraño, y donde el aire era tan denso que resultaba difícil respirar. En más de una ocasión vimos figuras que desaparecían a medida que nos acercábamos, como si el desierto estuviera lleno de almas perdidas. Finalmente, después de días que parecieron una eternidad, llegamos a un punto donde el desierto comenzó a dar paso a una vegetación más densa. Habíamos llegado al borde de lo que parecía ser un valle. Coyote, exhausto y al borde de la desesperanza, nos dijo que estábamos cerca de la frontera, que solo faltaba un último empujón. Sin embargo, ninguno de nosotros se sintió aliviado. El desierto nos marcó de una manera que nunca olvidaríamos. Las sombras, los lamentos y la mujer de blanco quedaron grabados en nuestra mente. Sabíamos que aunque cruzamos, lo que vimos y vivimos, el desierto nunca nos abandonó. Cuando finalmente llegamos a la relativa seguridad del otro lado, no hubo celebración. Nos dispersamos rápidamente, sin palabras, sin despedidas. Coyote se había ido y nunca supe qué pasó con él. Yo, por mi parte, logré encontrar trabajo y un lugar donde vivir, pero el desierto nunca me abandonó. En mis sueños todavía veo a la mujer de blanco, caminando sola, buscando algo que nunca encontrará. Historia 5, Voces en la frontera. Corría el año 2003 cuando decidí cruzar la frontera. Tenía solo 22 años, un futuro incierto en mi país de origen y un deseo ardiente de encontrar algo mejor al otro lado. Escuché muchas historias, por supuesto, sobre el calor sofocante, los desiertos interminables y los peligros que acechaban en cada esquina, pero nada de eso importaba. Estaba listo para enfrentar lo que fuera. Mi contacto era un coyote llamado el Zorro. La primera vez que lo vi, su presencia me impactó. Era un hombre de mediana estatura, delgado y bronceado por el sol, con una mirada que parecía traspasar el alma. No hablaba mucho, solo lo necesario, y siempre con un tono de voz que no permitía respuesta. Su piel era como cuero viejo y sus ojos tan oscuros como la noche escondían un secreto que nunca sería prudente intentar revelar. Me prometió que cruzaría y acepté sin dudarlo, ignorando las advertencias de quienes lo conocían bien. La desesperanza era más fuerte que la razón. El grupo que formamos era heterogéneo. Había hombres y mujeres, algunos con niños, todos con rostros marcados por la esperanza y el miedo. Había otro joven como yo, Julio, que decía que había intentado cruzar antes, sin éxito. Estaba nervioso, pero su determinación era palpable. Esta vez no nos atraparán, dijo, tratando de convencerse a sí mismo y a los demás. Al caer la noche,
el zorro nos reunió en un lugar acordado, un lugar apartado en el desierto de Sonora, fuera de la vista de la patrulla fronteriza. El primer tramo fue relativamente fácil, si caminar durante horas por el desierto con la incertidumbre pisándonos los talones puede considerarse fácil. Era el comienzo y el cuerpo aún aguantaba. La luna llena iluminó nuestro camino y los murmullos de los demás parecieron calmar mis propios pensamientos. Pero no pasó mucho tiempo para que las cosas empezaran a cambiar. Comenzó con un simple susurro, casi imperceptible al principio, una voz débil como el eco de un recuerdo lejano, apenas distinguible del viento. La primera vez que lo escuché pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, fruto del cansancio y la tensión. Pero la voz persistió y lo peor fue que parecía estar dirigida a mí. No lo lograrás, dijo, repetidamente, en un tono suave, pero lleno de inexplicable angustia. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero los demás caminaban en silencio, concentrados en sus propios pensamientos o en luchar contra el cansancio. Nadie más pareció escuchar. Intenté ignorarlo, acelerando el paso para ganar distancia de aquel murmullo inquietante, pero la voz seguía siguiéndome, como una sombra. En las primeras horas encontramos los restos de un grupo anterior. Eran solo sombras en el horizonte, figuras envueltas en mantas que no lograron llegar a su destino. Julio me dijo que probablemente se habían quedado sin agua o que la deshidratación nos había alcanzado. Tenemos que continuar, no podemos pensar en eso, susurró, pero su rostro estaba pálido. Me obligué a no mirar mucho, pero esos cuerpos inertes quedaron grabados en mi mente como una advertencia silenciosa. A medida que avanzábamos, la voz se hacía más insistente, más clara. No solo me dijo que no podía hacerlo, ahora parecía llamarme, animándome, como si yo fuera un niño que, por alguna razón, estaba atrapado en ese desierto y quería que yo también me quedara allí. En un momento tuve que detenerme, convencido de que algo o alguien estaba detrás de mí. Sentí una presencia que me heló la sangre. Me volví bruscamente, apuntando mi linterna hacia la oscuridad, pero todo lo que vi fueron las sombras de los otros excursionistas y el desierto interminable. ¿Qué pasó?, preguntó Julio, sorprendido por mi comportamiento repentino. Nada, solo el viento, respondí, sabiendo que no me creería si decía la verdad. A lo lejos, el zorro nos apuraba, advirtiéndonos sobre los helicópteros de la patrulla fronteriza, que a veces aparecían sin avisar, pero apenas podía concentrarme en sus palabras. La voz se había convertido en algo más que una simple irritación. Era como un ancla, tratando de arrastrarme hacia abajo. Mis piernas se sentían pesadas con cada paso y el aire se sentía más escaso, más difícil de respirar. No era solo cansancio, era una profunda desesperanza, una sensación de que algo en ese desierto andaba mal, algo más allá de la comprensión humana. Llegamos a un punto donde el zorro dijo que descansaríamos un momento. Cada vez que cerraba los ojos veía a un niño, parado a unos metros de distancia, mirándome en silencio, con la misma mirada inexpresiva de los cuerpos que habíamos visto antes. Su rostro estaba parcialmente cubierto de arena, como si hubiera surgido de las profundidades del desierto. Intenté hablar con Julio sobre lo que estaba pasando, pero él solo me miró con lástima, atribuyéndolo todo al cansancio y al estrés. No te preocupes, hermano. Es normal escuchar cosas raras aquí. Este lugar te confunde, dijo, tratando de sonar tranquilo, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero sabía que eso no era normal. Esa voz no era una alucinación, era real y quería algo de mí. Año. La cosa continuó y finalmente el zorro nos dio la señal de seguir adelante. Los murmullos de los demás miembros del grupo habían desaparecido en la oscuridad, como si todos estuvieran envueltos en una burbuja de miedo y desesperación. El chico todavía estaba allí, mirándome. Sentí su mirada penetrarme y su voz, se hizo más clara. Ven, no te vayas. Quédate conmigo. Era un pedido desesperado, un grito ahogado en la inmensidad del desierto, y sin darme cuenta comencé a seguirlo. Mis pasos me alejaron del grupo. Podía ver a el zorro a lo lejos, su figura desdibujada por la distancia, pero cada vez era más difícil mantener el rumbo. Esa voz pareció tirar de mis pies, impidiéndome seguirla. Cada vez que intentaba volver con los demás, sentía una fuerza invisible que me detenía. De repente me encontré completamente solo. El desierto a mi alrededor estaba en silencio, un silencio sepulcral que solo era roto por el eco de aquella voz infantil. La luna, que antes iluminaba nuestro camino, parecía haberse escondido detrás de una nube, dejando al mundo sumergido en una penumbra gris. Grité llamando a los demás, pero mi voz fue tragada por la extensión de arena y rocas. El miedo me consumía, sentía que este sería mi fin. Y entonces la vi. La figura del niño se materializó ante mí, pequeño,
de no más de 8 o 9 años, con la ropa sucia, desgarrada y los ojos, esos ojos vacíos, mirándome con infinita tristeza. La arena parecía formar una máscara sobre su rostro, como si la propia tierra del desierto intentara reclamarlo. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, prisionero de esa visión. El niño levantó una mano, señalando un punto en la oscuridad. Giré la cabeza lentamente, temerosa de lo que pudiera encontrar. Y entonces lo vi, un grupo de cuerpos semienterrados, cubiertos de arena, sus rostros inmovilizados, congelados en una expresión de eterno sufrimiento. Eran aquellos que nunca lograron cruzar, almas perdidas que el desierto había reclamado. El niño me miró de nuevo y su voz llevaba un susurro de dolor indescriptible. Ayúdame. No sé cuánto tiempo permanecí allí, de pie en medio del desierto, obsesionado con esa visión de cuerpos abandonados. Sentí como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre mí. Pero algo dentro de mí, tal vez la última chispa de supervivencia, me hizo reaccionar con un esfuerzo sobrehumano. Me obligué a moverme, a correr en dirección opuesta, lejos de aquellas visiones infernales. Corrí hasta que ya no pude correr más, hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas colapsaron bajo mi peso. Cuando finalmente caí al suelo, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me encontraran. Cuando desperté estaba en un hospital del lado americano. Un grupo de la patrulla fronteriza me encontró inconsciente, solo en medio del desierto. Dijeron que tenía suerte, que si se hubieran demorado más probablemente no estaría aquí para contar la historia. Intenté explicar lo que vi, lo que oí, pero todos me miraron incrédulos. El desierto puede ser traicionero, dijo uno de los oficiales. Juega con tu mente. Lo importante es que estás vivo, pero sabía que no era solo el desierto. Había algo más, algo que no pertenecía a este mundo, algo que se alimentaba de las almas de quienes intentaban cruzar. Nunca supe qué pasó con los demás, Julio, el zorro, todos desaparecieron esa noche, como si se los hubiera tragado el desierto. Y cada vez que cierro los ojos, veo al niño con la mirada en blanco y la mano levantada, señalando ese lugar maldito. Han pasado años desde aquella noche, pero la voz todavía me persigue en mis sueños. Es un recordatorio constante de que algunos lugares guardan secretos que nunca deberían descubrirse y que no todos los que los cruzan pueden escapar de las sombras del desierto. Historia 6. El burrero. Mi nombre es Pedro, soy de Sonora, y como muchos otros en mi tierra, fui tonto, por necesidad. No elegí este camino, pero el hambre, la desesperanza y la falta de oportunidades me empujaron hacia él. No es fácil admitir que un día, cansado de ver cómo el polvo se acumulaba en los rincones de nuestra casa, decidí arriesgarme y aceptar la oferta de llevar un cargamento de droga a través del desierto, desde México hasta Estados Unidos. Este camino, tan peligroso como rentable, se convirtió en mi vida durante años. El desierto es un lugar traicionero, puede parecer vacío, desolado, pero guarda secretos que ningún hombre debería descubrir. Recuerdo cada una de estas travesías, el calor sofocante, las largas noches de caminata y el miedo constante a ser atrapado. Pero hay uno en particular que todavía persigue mis sueños. Es una historia que nunca le he contado a nadie, porque la realidad es que pocos la creerían. Sin embargo, ahora siento la necesidad de sacarlo a la luz, tal vez para liberarme del peso que lleva. Era una noche sin luna. El cielo estaba cubierto de espesas nubes que bloqueaban cualquier rastro de luz. Llevábamos varios días en el desierto, moviéndonos sigilosamente para evitar las patrullas fronterizas y los helicópteros que a veces rugían sobre nuestras cabezas. Éramos un grupo de 7 personas, 5 migrantes, un coyote y yo, el burrero, encargados de que el cargamento llegara a su destino. El viaje había sido largo y agotador. El calor del día había dado paso al frío punzante de la noche, y el cansancio comenzaba a hacer mella en nuestro cuerpo. Decidimos parar cerca de un pequeño cañón, donde las rocas nos protegían del viento cortante. Mientras los demás se acomodaban a descansar, yo me alejé un poco en busca de un lugar para hacer mis necesidades. Fue entonces cuando lo vi. A pocos metros de donde nos habíamos detenido, había un cráneo humano medio enterrado en la arena. Era viejo, amarillento y el tiempo había desgastado su superficie, pero aún era inconfundible. Me quedé paralizado con una extraña sensación recorriendo mi columna. No era la primera vez que veía restos humanos en el desierto, pero había algo en ese cráneo que me perturbaba profundamente. Decidí no tocarlo, y tratando de sacarme la imagen de la mente, regresé al grupo, sin decir nada. Esa noche fue la primera vez que lo vi. Mientras intentaba conciliar el sueño, con la cabeza apoyada en una mochila llena de drogas y la mirada perdida en la oscuridad, sentí que alguien me observaba.
Al principio pensé que era solo mi imaginación, fruto del cansancio y el miedo, pero luego, en un momento fugaz, lo vi. Una figura oscura, parada a lo lejos, mirándonos desde una pequeña colina. No podía distinguir sus rasgos, pero su presencia era innegablemente aterradora. Algo dentro de mí me decía que esa figura no pertenecía al mundo de los vivos. Me puse de pie abruptamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, pero cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. No dije nada a los demás, temiendo parecer loco, pero durante el resto de la noche no pude dormir. El silencio del desierto era insoportable, roto solo por el susurro del viento que movía la arena y el sonido ocasional de algún animal nocturno. Al día siguiente continuamos nuestro viaje. El coyote, un hombre robusto y de pocas palabras, nos apresuró a recorrer la mayor distancia posible antes de que el sol alcanzara su punto más alto. A medida que avanzábamos, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura. Sentí su presencia constante, como si nos estuviera siguiendo. Miré hacia atrás cada pocos minutos, esperando volver a ver esa silueta oscura entre las dunas, y, con su traje, allí estaba ella, siempre a lo lejos, siempre observando. Empecé a notar que los demás también estaban nerviosos. Algo en el aire había cambiado. No era solo cansancio o miedo de ser atrapados, sino algo más profundo, una sensación de que estábamos siendo observados por algo que no podíamos entender. El coyote se abalanzaba cada vez más sobre nosotros, pero ni siquiera él podía ocultar la preocupación en sus ojos. En un momento, uno de los migrantes, un joven de apenas 20 años, comenzó a orar en voz baja. Sus palabras fueron casi inaudibles, un susurro que se mezcló con el sonido del viento. Me acerqué a él y le pregunté qué estaba haciendo. «Hay algo en el desierto», me dijo con voz temblorosa. «Lo vi. Nos ha estado siguiendo durante horas». Mi corazón se detuvo por un momento al escuchar esas palabras. No estaba solo en mi locura, otro también lo había visto. Intenté tranquilizarlo, pero por dentro sabía que algo andaba muy mal en ese lugar. A medida que avanzaba el día, la figura se hacía más clara, más cercana. Pude distinguir su forma. No era un hombre normal. Su cuerpo parecía desfigurado, como si hubiera sido quemado o descompuesto por el tiempo. Su rostro era una máscara de horror, con ojos hundidos que reflejaban un abismo de desesperación. Cada vez que veía esto, sentía como si me hubieran arrancado una parte de mi alma. El miedo se apoderó de mí y no pude evitar mirar hacia atrás, esperando ver a ese ser, pero él siempre estaba un poco más cerca, siempre mirándome con esos ojos muertos. Comencé a dudar de mi cordura. Tal vez el calor, la fatiga y la culpa jugaban con mi mente, pero cada vez que lo veía, su presencia se hacía más real, más opresiva. La situación se volvió insoportable cuando uno de los migrantes, un hombre mayor, con el rostro marcado por el sol, cayó de rodillas en la arena y comenzó a gritar. Dijo que él lo había encontrado, que estaba allí para llevárselo. Intentamos calmarlo, pero estaba completamente fuera de sí. Los gritos resonaron en la inmensidad del desierto, un grito de terror que parecía no tener fin. El coyote, asustado y sin saber qué hacer, nos ordenó avanzar y dejar atrás al hombre. La dureza de la situación me impactó, pero no hubo tiempo para discutir. Sabíamos que quedarnos allí significaría nuestra perdición. Seguimos caminando, con el grito desesperado del hombre quedándose atrás, hasta que el silencio lo devoró. Pero el silencio no trajo ningún alivio. El hombre mayor había visto lo que yo vi, lo que todos estábamos empezando a ver. La figura seguía allí, acercándose cada vez más, con su rostro desfigurado y su mirada penetrante fija en mí, con una intensidad que nunca antes había sentido. Las noches se convirtieron en una tortura. No podía dormir, ni siquiera cerrar los ojos, por miedo a encontrarme con ese ser en mis sueños. Los demás tampoco durmieron mucho. Temerosos susurros y oraciones se convirtieron en nuestra banda sonora mientras la figura continuaba siguiéndonos. Finalmente llegamos a un pequeño oasis, un lugar donde el agua brotaba del suelo y las palmeras nos ofrecían un poco de sombra. Estábamos al borde del agotamiento. El coyote decidió que allí descansáramos, pero apenas nos detuvimos, la presencia de ese ser se volvió abrumadora. Lo vi en cada sombra, en cada reflejo del agua. Podía sentir su aliento frío en la nuca, su mirada que me erizaba la piel. Fue entonces cuando supe que no podía continuar. No importaba cuánto me pagaran, no importaba lo que me esperaba al otro lado de la frontera. Lo único que importaba era escapar de esa presencia, de ese ser que nos perseguía incansablemente.